Vamos a iniciar este podcast con el tema de la discriminación en la educación. Mi compañero va a definir el tema de la discriminación según la RAE, la Real Academia Española. Sí, buen día. Según la RAE, la RAE define la discriminación como la acción y efecto de discriminar, que a su vez implica seleccionar, excluyendo o dar trato de inferioridad a una persona o grupo por motivos como raza, religión, política, etc. También se refiere a la acción de dar un trato desfavorable e injusto a otra persona o grupo, generalmente por su origen, identidad o forma de vida. Bien, vamos a iniciar con el podcast con algunas entrevistas que hemos realizado a profesores de esta universidad, la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Empecemos. Buenas tardes. Estamos en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, con el profesor Juan Carlos Rodríguez del Departamento Académico de Historia y Geografía. Profesor Juan Carlos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, profesor. Gracias, muy bien, por la invitación. Profesor, vamos a tratar el tema ahora, vamos a tratar el tema de discriminación en la educación. La primera pregunta que tendría que hacerle, ¿no? Acerca sobre este mal de la educación, este mal que está afectando al país, ¿de qué manera se manifiesta la discriminación en la educación? Bien, para poder primero tener los aspectos de cómo se manifiesta la discriminación en el campo educativo, tendríamos que establecer por lo menos una breve conceptualización de qué es discriminación. En este caso, la discriminación está enfocada al perjuicio o trato desigual que se da hacia una persona por algún motivo que considera que la otra persona no debería el por qué, por ejemplo, hablarle, formar grupos con esa persona, tener su compañía, ¿no? Y terminan excluyendo. Ahora, en el campo educativo, ¿cómo se puede manifestar la discriminación? Existen numerosos factores por los cuales se discrimina a las personas, en este caso los escolares, los estudiantes, como por ejemplo puede ser por su condición económica, puede ser por su condición física, puede ser de repente también por el color de su piel, puede ser por sus creencias religiosas, puede ser por su condición social, incluso hasta por su orientación sexual, ¿no? Y esto trae como consecuencia que este grupo discriminado pueda tener, por ejemplo, problemas de autoestima. Esto puede incidir en su rendimiento académico. Esto puede terminar también por el grupo que lo discrimina en casos de bullying, ¿no? De manera permanente, y puede también tener como consecuencia la deserción escolar, problemas en la familia, problemas dentro del colegio, y esto puede seguir creciendo, involucrando también a los docentes y a otras autoridades del colegio. Bien, profesor. Ahora, la segunda pregunta que tendría que hacerle es, ¿la discriminación se da más en la educación escolar o universitaria? Muy bien, aquí hay que tener en claro para poder saber el por qué yo pienso que se da más en la educación escolar que en la educación universitaria o superior. Recordamos que en la educación escolar son seres humanos que están en formación. ¿Qué quiere decir? Que están aprendiendo los valores, están desarrollando cualidades, competencias, mientras que en la universidad los que ingresan son jóvenes, ¿no? Algunos casos a veces adolescentes,
que reúnen cierto nivel básico intelectual para poder pasar estudios superiores, ¿no? Incluso a un examen de admisión. ¿Esto qué quiere decir? Que estas personas que están estudiando en la universidad tienen las cosas mucho más en claro que los escolares. Uno de los temas, obviamente, que deben manejar es acerca de la discriminación, sus causas, consecuencias y alternativas de solución, cosa que muchas veces los escolares lo ignoran o todavía están en proceso de formación. Por eso es que hay mucha discriminación a nivel escolar, mientras que a nivel universitario la discriminación se presenta, pero en niveles mucho más bajos. ¿Por qué? Porque las personas que están estudiando a nivel universitario tienen ya otro nivel crítico y valorativo de la realidad. Bien, profesor. Ahora, la tercera pregunta que tendría que hacerles, ¿cuál es su experiencia en cuanto a los casos de discriminación? Un caso que yo siempre pongo de ejemplo es el hecho religioso. ¿Ya? En los colegios que yo he trabajado siempre se ha discriminado a la minoría, ¿no? Lamentablemente la religión dominante, que es la religión católica, ¿no? Los niños son formados desde que tienen uso de razón en creer en un Dios que hasta el día de hoy nadie puede probar su existencia, ¿no? Y si estuviéramos en otra región, seguramente se enseñaría, pues, de repente en creer en Alá, por poner un ejemplo. Pero regresando a nuestro contexto, entonces, se le forma muchas veces al estudiante de que la persona que no cree en tu Dios, pues es una mala persona, que se va a ir al infierno, no te juntes con él porque te va a dar malos consejos, entonces terminan discriminando. ¿Ya? Y si este estudiante, este niño viene de repente de una familia agnóstica o de una familia atea, con mucha mayor razón. Si solamente a veces el hecho de pertenecer a otra religión hacen que se discriminen entre ellos, ¿no? El grupo católico, el grupo evangélico, el grupo de los testigos, y están ahí formando grupos discriminándose entre todos. ¿No? Todos, ¿por qué? Por defender a su ideología religiosa. Imagínense pues con los ateos o los agnósticos. Ese es un ejemplo sí que he notado mucho en los distintos colegios donde he trabajado, ¿ya? Quien les habla, por ejemplo, es ateo, ¿no? Y basta que uno diga que es ateo y piensan que el profesor no tiene valores, el profesor no cree en nada, cuando en realidad el ateo solamente ve la parte de que no hay ninguna evidencia de ningún Dios, ¿no? De los millones de dioses o miles que creen en el mundo. No, pero eso no quiere decir pues que la persona no tenga valores, no respeta las leyes. Y eso es lo mismo que pasa también entre los estudiantes, ¿no? Otro caso de discriminación es en el aspecto de dónde vienen las personas. Muchas veces se discrimina por el hecho de que una persona puede ser de bajos recursos económicos y ya no lo quieren admitir en el grupo. El aspecto físico, el color de la piel, muchas veces también el hecho de que alguna persona sea distinta y especialmente que tenga algunos rasgos andinos es un factor para que algunos los discriminen, ¿no? Incluso llamándolos de manera despectiva, peyorativa, cholo, serrano, ¿no? Con una intención dando a entender de que tú no estás a mi nivel, tú eres menos que yo y por eso te etiqueto con esa expresión. Entre otras más discriminaciones, hay discriminación cuando la estudiante sale embarazada, hasta incluso yo trabajé en un colegio donde una estudiante salió embarazada y pues una de las grandes soluciones que dieron las autoridades del colegio era que no venga el estudiante para que no dé mal ejemplo. O sea, la discriminan y la hablaron con los papás para que no ver la manera de que ya no venga, simplemente que le manden las tareas. Entonces, son estas actitudes casi ya muy antiguas que se presentan lamentablemente en muchos colegios. En las zonas andinas se discrimina a las mujeres, incluso dándoles hasta roles, ¿no?
que ellas son las que deben limpiar, barrer, mientras que el estudiante varón, ¿no?, debe realizar otras actividades, ¿no? Este tipo de discriminación está presente a nivel escolar y se manifiesta de distintas maneras, ¿no? Yo he puesto algunos ejemplos nada más que vivir. Bien, profesor. La última pregunta, ¿no?, para ya concluir, es ¿cuál es la posible solución, ¿no?, a este mal social? En primer lugar, lo que se tiene que hacer es realizar una política de Estado que sí lo viene haciendo ¿no?, los distintos gobiernos a nivel del Ministerio de Educación, para que el maestro, el docente, pueda identificar los casos de discriminación, ¿no?, y que esté capacitado para poder darle solución a estos casos. Luego también realizar talleres vivenciales con los estudiantes, donde aprendan a ser tolerantes, donde aprendan a ser solidarios, donde aprendan a ser asertivos, ¿no? Y especialmente que aprendan a respetar y convivir con la diversidad, ¿no? Nuestro país es una nación muy diversa, tanto en lo cultural, en lo tradicional, en lo gastronómico, y especialmente por toda la mezcla que hemos tenido, por decirlo de alguna manera, con los distintos grupos humanos que han llegado de todo el mundo, ¿ya? Entonces hemos tenido aquí desde la época incaica, digamos, la población antigua, ¿no?, del Perú antiguo, han llegado los españoles, han llegado los africanos, han llegado los alemanes, han llegado los italianos, han llegado los chinos, han llegado los ingleses, últimamente han llegado los venezolanos. Entonces somos toda una mezcla de distintos grupos humanos que han llegado, y por eso es que siempre digo esto, ¿no? Uno puede ir pues a una calle de Pekín y todos se parecen, ¿no? Uno va a una calle a Frankfurt, en Alemania, de repente, y todos se parecen. Pero acá nos paramos en Ceres, en la 15 de Huaycán, o en el Jirón de la Unión, y nos vamos a dar cuenta que no nos parecemos, porque precisamente esa es nuestra riqueza, ¿no? Nuestra diversidad cultural, nuestra diversidad biológica, en la cual pues esa diversidad viene a ser nuestra riqueza, y por eso es que estos talleres son importantes. El estudiante debe comprender de que debe aceptar la diversidad, porque todos somos diversos, no tenemos un parecido como existe en otros países, porque precisamente hemos vivido un proceso distinto. Muy bien, profesor. Muchas gracias por la entrevista. Agradecerle, ¿no?, de antemano, ¿no?, por los consejos, por la entrevista que nos ha cedido acerca de la discriminación en la educación. Y pues bueno, despedirnos. Ahora estuvimos con el profesor Juan Carlos Rodríguez del Departamento Académico de Historia y Geografía desde la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Estamos en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, la Cantuta. Estamos con el profesor Jefferson Mesa. Él es docente en la especialidad de Ciencias, en la especialidad de Matemática. Bueno, profesor, buenos días. Quería hacerle la pregunta sobre el tema de la discriminación en la educación, ¿no? Mire, la primera pregunta que le tengo que hacer es ¿de qué manera se manifiesta la discriminación en la educación? Bien, gracias por la oportunidad para manifestar algo de mi experiencia que tengo en el sector de educación. Por los años 70, por ejemplo, los docentes, los universitarios de esta casa de estudios, fuimos
retirados de aquí por la Junta Militar de Gobierno que intervino en la Cantuta. Ese es un maltrato que nosotros recibimos por 5 años. 5 años. En ese espacio ya estaba en segundo ciclo de universidad, segundo año de universidad, y me llevaron a trabajar a provincias, a la sierra de Huaral, la provincia de Huaral, de la sierra. Ahí es donde por primera vez, ¿no? Vi algo referente a lo que usted quiere saber, la problemática del sector de educación, pero desde el punto de vista de la discriminación, ¿no? Discriminar significa no tratar bien. Si, por ejemplo, lo que yo vi allá en provincia es los padres no trataban como quien dice, no, yo quiero que mis hijos estudien. Lo que ellos querían es que sus hijos les ayuden en el campo, en todas las labores de su comunidad. En esos tiempos se veía que había labor en la agricultura, había labor en la ganadería, esas cosas. Y ahí los niños eran, pues, por los papás eran llevados a trabajar. Y no todos los niños de la comunidad donde yo trabajé vinieron o estudiaban. No estudiaban. Ahora, si a los papitos no les interesaba en ese tiempo mucho la educación de sus hijos, bueno, era porque no tenían cómo ver su problema económico, tal vez porque tenían que trabajar para atender la papa, el maíz, las habas, todo lo que tenían para vender y con eso pasarla, ¿no? Entonces allí fueron las primeras veces que vi esto de la discriminación, ¿no? Todos los papitos. Si a los papitos no les interesaba eso, menos al Estado. ¿Por qué le digo esto? Porque no es por hablar mal de lo que yo encontré en provincia. En provincia la exigencia para que tú seas profesor era que tengas 5º año de secundaria. Con 5º año de secundaria ya estabas siendo de profesor allí. Y eso, a mi modo de ver, no es posible. Ahí no estaban tratando bien a los niños que iban a la escuela en ese tiempo, no estaban tratando bien. Entonces el Estado ni siquiera se preocupaba, ¿no? Y había por ese lado se veía pues maltrato, ¿no? No pensaban en que es un derecho tener la educación, es un derecho tener calidad de la educación, no interesaba eso, porque un joven de 5º año de secundaria que conoce de matemáticas, que conoce de otros cursos, ¿no? Que llevamos en primaria, que conoce en secundaria los otros cursos, los planes de estudio pues no eran bien trabajados. Lo que también se veía es que las autoridades del sector de educación no llegaban ni a visitar los colegios. Cuando yo estaba por ahí, no tenía la visita, simplemente te daban tu documento para que te vayas y listo, te quedaba. O sea, no se atendía bien el sector de educación. Y todavía creo que todavía falta, hay mucha desatención, ¿no? Y eso es parte de la discriminación. Después, algo que, como se dice, lo que más observé fue en primaria. Yo soy profesor de matemática física, me formé para eso. Y en la comunidad donde yo fui, empecé en primaria. Entonces ahí
es donde en primaria se veía que los chicos eran más ocupados por sus papás en las labores de la comunidad. Y los más grandecitos también, pero más observé eso en primaria. Los chiquitos no tenían mucha atención hasta de sus mismos papitos, ¿no? Para que vayan entrando a lo que es, o sea, no les daban eso. Prácticamente estaban escolarizando. Que no sean educados desde temprana edad. Imagínense, los años van pasando, ¿qué se puede esperar de un niño? No voy a tener una total desatención, un total maltrato. En cuanto a la experiencia que tuve también allá en la sierra, conversando con los otros colegas, todos ninguno tenía sus estudios en la educación, ellos también manifestaban que en los lugares donde estaban también, ahí no había una verdadera atención a los chicos. Y como les decía, si los papás no les atienden, no hacen que ellos quieran estar en la escuela, no, en fin, ahí se ve. Hasta los mismos papás hacían esa labor de discriminación. Tal vez no conocían la palabrita examen, pero no los trataban como debe ser a los chicos. En realidad, el sector de educación, con lo que yo conocí en ese tiempo, estoy hablando de los 77, 78, 79, hasta el 80, que ya regresé a Lima a terminar los estudios porque la cantuta estaba cerrada. Y los colegas también observaban lo mismo en todos los lugares donde estaban trabajando. No había atención plena a los chiquitos en educación. Y como había desatención por parte del mismo ministerio o en ese tiempo, los chiquitos estaban maltratados hasta el día de hoy. Yo creo que todo esto puede cambiar cuando las políticas educativas empiecen a cambiar, ¿no? Cuando se invierta más en educación, puede cambiar, porque hace falta muchas cosas. Si no le damos a los niños un verdadero ambiente para estudiar, ahí también no estamos haciendo lo correcto, no estamos tratando de si recuerdan o recordamos nosotros en ese tiempo, había hasta en banquitas de cualquier material para que ellos estén en el aula. Yo pienso que se debería de invertir más en la educación para que este problemita empiece a desaparecer. Discriminar no debe existir. Maltratar a los hijos tampoco, ¿no? Eso es algo que les podía contar, ¿no? Hay más cosas de que se podía hablar, pero eso es lo que podría decir, ¿no? Muchas gracias, profesor. Entonces, bueno, se ha tratado el tema de la discriminación en cuestión a la educación, aquí con el profesor Jefferson. Le damos una vez más muchas gracias, profesor, por habernos concedido la entrevista. Bueno, ya nos estamos despidiendo.
Muchas gracias. Ya. Profesor. Muchas Gracias también a usted por tratar de buscar de mi parte alguna experiencia.